Estás escuchando La Bitácora del Pastor, sin filtro. Reflexiones, predicaciones, sermones, estudios, homilías y voces proféticas que liberan el alma. ¿A qué le tienen miedo? ¿A qué le tienen miedo? ¿Quién me dice un miedo que tenga? ¿Miedo a qué? ¿A los dientes? No escuché hasta acá. A los temblores, a que tiemble. Perdón, es que acá no se escuchaba tanto. A ver, ¿a qué más le tienen miedo? ¿Al qué? A la enfermedad. Sí, hay personas que tenemos diferentes tipos de miedo, ¿no? Puede haber alguien que le tenga miedo a la oscuridad, a algún animal, a algún insecto. Otros le tienen miedo al SAT, ¿no? Pero todos podemos decir el Satanás, ¿verdad? Hay algunos que le tienen miedo al compromiso. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? ¿Ninguno? Qué bueno, comprometidos todos, ¿verdad? Y por infinidades de miedos tenemos los seres humanos, tenemos muchas fobias y no paramos por fobias, ¿verdad? Y a mí me llamó mucho la atención investigar algunas fobias, algunos miedos de personajes famosos. Por ejemplo, se dice, y esto meramente se dice, que Sigmund Freud le tenía miedo a las armas, por ejemplo. O Nikola Tesla, el científico, le tenía miedo a las perlas. Era un miedo bastante raro, ¿verdad? O el cineasta Alfred Hitchcock le tenía miedo a los huevos, a los blanquillos. Le tenía miedo a eso. Frida Kahlo le tenía pavor a los hospitales. Y Cantinflas, no van a creer su miedo, tenía pánico escénico. Y Octavio Paz tenía una leve claustrofobia. En fin, hay diferentes miedos en los famosos, ¿no? Y cuando yo leía sobre esos famosos, pensaba, ¿habrá algún miedo documentado de algún cristiano prominente y en específico de algún metodista? ¿Y qué creen? Que sí. Me encontré un miedo de un hombre llamado Juan Wesley que escribió el 4 de agosto de 1786. No temo a que los llamados metodistas dejen de existir jamás, ni en Europa ni en América, pero temo que solo existan como una secta muerta con la forma de una religión sin su poder. Y esto sin duda ocurrirá a menos que se aferren a la doctrina, al espíritu y la disciplina con los que se iniciaron. Ese era el miedo de Wesley. Y todos los que amamos esta iglesia, ¿cuántos sabemos aquí que amamos la iglesia metodista, la iglesia del Señor? Amén, alcen su mano. Amén. Los que no alzaron su mano, al ratito nos miramos a la salida, ¿verdad? Este es el miedo que a lo mejor los que amamos la iglesia lo hemos tenido, ¿no? Y alguien puede decir, no, pastor, pero la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero ayer que estábamos en conferencia de distrito y miramos los números, dijimos, ay, nanita, híjole. Porque de repente los datos duros nos confrontan con nuestra realidad y puede surgir el miedo, ¿no? Es fuerte confrontarse contra los números. Sin embargo, la palabra del Señor nos invita a que más que temer, podamos actuar. Y para poder saber cómo actuar, hay que saber a qué es a lo que nos estamos enfrentando. Y por eso, el evangelio del día de hoy nos invita a poder saber a qué nos enfrentamos. Porque solo le tenemos miedo a lo que es desconocido. Y el Señor Jesucristo hoy en su palabra nos abre los ojos, nos dice 2 declaraciones y 2 advertencias. 2 declaraciones sencillas pero profundas que hasta el día de hoy siguen resonando. Y son ustedes, y les decía en la mañana, personalícenlo, yo, tú, eres sal de la tierra y luz del mundo. Y al tiempo vienen las advertencias. Dice el Señor Jesucristo, la sal podría volverse insípida y la luz podría cubrirse, taparse. Y eso es de lo que quiero que hablemos el día de hoy, porque tenemos que saber cómo puede llegar a ocurrir esto que el Señor Jesús está relatándonos. Primero, ¿cómo podríamos llegar a dejar de ser sal? Hay que notar lo que Jesucristo está haciendo aquí. Todos sabemos que Jesús era un conocedor de las Escrituras excepcional. De repente sacaba unos pasajes muy difíciles de observar, sobre todo porque en aquellos tiempos no había capítulos ni versículos. Eso se inventó 1300, 1600 años después de Jesús. Entonces,
ver la memoria que tenía Jesús sobre eso es sorprendente. Se sabía de memoria la palabra. Y uno de los libros más citados por el Señor Jesucristo eran los Salmos y los Proverbios. En su misma cruz cita los Salmos y en su estilo de predicar vemos presentes los Proverbios. El Señor Jesucristo predicaba como lo haría un proverbista. ¿Se acuerdan de esa famosa parábola de el hombre sabio y el hombre necio que ambos construyeron? Bueno, pues eso es puro proverbios, proverbios en su máximo esplendor. Y lo que estamos leyendo el día de hoy, hermanos, hermanas, también viene de esa sabiduría de los proverbios. El Señor Jesús nos cuenta y nos dice, la sal, ¿qué cosa podría perder? Su sabor. Podría volverse insípida, podría volverse sosa, dicen otras traducciones. Lo interesante es cuando uno ve eso a la luz de los idiomas originales. Sal en griego se relaciona con la prudencia y con la sabiduría. Y el verbo que se utiliza para decir desvanecerse, perder su sabor, tiene que ver con la necedad. Es interesantísimo cuando uno lo ve, porque entonces el Señor Jesucristo nos está hablando de cuando lo sabio se hace necio, cuando pasamos de la sabiduría a la necedad. ¿Y cómo sucede eso? Bueno, todos sabemos cómo se obtiene la sabiduría. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová, la reverencia, el amor reverencial a nuestro Señor. Y la pregunta entonces es, ¿cómo podríamos llegar a ser necios? ¿Cuál es el principio de la necedad? ¿Cómo podríamos dejar de ser sal? Bueno, no es algo que suceda por accidente, ¿verdad? No sucede de la noche a la mañana, es un proceso gradual que pasa para que dejemos de ser sal, entremos en la necedad. En los tiempos de Jesús, la sal no era sal refinada como la que tenemos en nuestras mesas, era una mezcla de minerales con el cloruro de sodio. Y cuando pasaba por la humedad o pasaba por el agua, perdía sus propiedades salinas. Y pues entonces dice Jesús, se usaba solamente para rellenar los caminos, para tapar los baches. Hagan de cuenta que las alcaldías de aquel entonces decían, órale pues, ya se vienen elecciones de emperador, órale pues, vamos a tapar los baches con sal. Era lo que hacían, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Jesús es que hay cosas del ambiente que pueden afectar al interior, a las propiedades internas químicas de algo. Lo de afuera puede afectar a lo de adentro. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Y cómo puede suceder eso? Bueno, cuando de repente comenzamos a vivir una fe de puros ritualismos y nada de misericordia. Nos enfocamos en tener nuestros templos bien bonitos, bien hermosos, pero tenemos abandonado nuestro barrio. No nos aparecemos allí, no nos conocen, no somos relevantes, no lo influimos. O ponemos mucho empeño en las liturgias, que salgan preciosas, los cantos, las lecturas, todo, que sea perfecto. Pero los trabajadores de nuestra asociación religiosa no están viviendo tan dignamente. Y estoy hablando de otras iglesias, por supuesto, eso no pasa en la iglesia metodista, ¿verdad? Eso pasa en otras congregaciones, ¿verdad? O tenemos el calendario lleno de actividades, pero ni una para ayudar a los necesitados. Nos esmeramos en que la membresía participe y esté bien activa, pero en las iglesias se viven relaciones de injusticia o competencias malsanas. Estoy hablando de Sion Valbuena, eso es Pastor ahí. No estoy hablando de Gante, para que no se me ofendan, hermanos. Mucho culto, pero poca misericordia. Se disolvió nuestra sal. Volvimos a la necedad. Y eso también nos pasa a nivel de cancha en nuestras familias. Cuando somos en nuestras familias, somos de las familias de abolengo dentro de la iglesia, sabemos mucha Biblia, sabemos mucha doctrina, pero cuando se cierra la puerta, hay violencia intrafamiliar. Hay situaciones de golpes, de insultos, de maltrato, el hombre contra la mujer, los padres contra los hijos, o al revés. Es una situación que de repente vivimos en casa. O somos de los que predicamos la santidad y señalamos hasta el más mínimo error en los otros, pero cómo nos encanta el chisme. Ay, pastor, es que el chisme es sabroso, es bendito. Ay, hasta los proverbios dicen, ¿verdad? El chisme es sabroso, pero allí está la muerte, hermanos. O hablamos de gracia, pero dentro del hogar de repente el que lleva el mando es el que da todo el dinero. Y yo aquí mando porque soy el que estoy manteniendo a la familia, y te callas. Y no hay posibilidad de diálogo. ¿Dónde quedó esa gracia? Hablamos de amor,
pero segregamos al que es diferente. Ay, no, sabes que con los de tu tía fulanita no nos juntamos, nos caen regordos, es que son bien payasos, son insoportables los de la tía fulana, los del tío sutano. Vivimos con la doctrina correcta, pero con la aplicación incorrecta. Se disolvió nuestra sal, volvimos a la necedad. O de repente adoptamos algunos discursos de fuera para vivir nuestra vida espiritual. ¿Cómo? Empezamos a medir el éxito de nuestra fe basada en los números. Y de repente si yo voy el domingo a la congregación y veo que no hay tanta gente, digo, ya no quiero ir a Gante. Me quiero buscar una iglesia más cerquita por donde yo estoy, ya son bien poquitos. Ya no estoy viendo tanto, no, siento que ahí no está el Señor, porque no está. Yo quiero una de esas iglesias donde yo pare de sufrir. Una de esas iglesias en donde se vea que son multitudes las que vienen, que me anime yo. Medimos por números y no por transformación de la vida. O medimos nuestra seguridad espiritual basados en los ingresos que tenemos. Si tengo, el Señor me bendijo. Si no tengo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pensamos que el Señor ya no está con nosotros en ese momento, ¿no? O pensamos de repente que los buenos sermones son los que son motivacionales. Y yo salí, tú eres el campeón. Tú eres el hijo de Dios exitoso que quiere el Señor. Y de repente cuando hay sermones que nos confrontan, que ya no inviten a ese pastor, que ya no hagan intercambios de púlpitos, ¿verdad? De repente hay sermones ahí difíciles, ¿no? Se disolvió nuestra sala. Nos volvimos a la necedad. Entonces el Señor Jesús nos está advirtiendo que no podemos tener una fe sin tener responsabilidad. No podemos tener espiritualidad basados en la incongruencia en la que tenemos a veces porque no iluminamos a nuestro entorno. No podemos tener una vida devocional sin frutos. No podemos orar sin accionar. Y alguien por ahí dirá, yo sí puedo, pastor. Pues te estás engañando. No es cierto. No puedes orar sin accionar. No deberías, por lo menos, porque tú eres sal. Sal en esta tierra. Sal en esta realidad. Sal en este México lindo y querido. Por lo tanto, no puedes permitir que las cosas de afuera descompongan tu interior y te vuelvan a la necedad y te hagan perder sabiduría, te hagan perder prudencia, te hagan perder reverencia, te hagan perder el temor a Dios, la pasión por la obra de Dios. Entonces el Señor Jesucristo nos está diciendo el día de hoy, revisa tu corazón. Si hay algo que te ha comenzado a humedecer, si hay algo que te ha quitado lo que es ser sal, tu esencia, hoy yo quiero restituirlo para ti. Porque tú eres sal. Y no debes permitir que eso suceda. Y lo segundo, mis hermanos, ¿cómo podemos ocultar la luz? Para el Señor Jesucristo, la luz no es una cuestión interior, es una cuestión exterior, es un bloqueo público. Él no está diciendo en ningún momento que dejaremos de ser luz, sino que podríamos llegar a tapar, a cubrir esa luz. Y dice, eso es un sinsentido, porque nadie prende una luz para cubrirla. Sin embargo, puede llegar a pasar. Y pueden llegar a suceder esos procesos extremos en los que tapemos nuestra luz. Quiere decir que a veces como cristianos bloqueamos nuestro testimonio. No es que dejemos de ser cristianos, no es que perdamos la salvación, no es que dejamos de ser luz, sino que existimos como una luz tapada. Caricaturescamente cubiertos, sin propósito, sin misión, sin acción. Y de nueva cuenta, nos puede pasar a nivel personal y a nivel comunitario. Y esto no puede suceder, hermanos. La palabra que se utiliza aquí para luz en griego, phos, de donde viene fósforo, es una palabra que significa arrojar chispas, encender brillos, ser notorio. Por lo tanto, los cristianos no podemos ser cristianos de la secreta. ¿Nadie nunca vio esa película? Había una película cristiana por ahí, El cristiano de la secreta. Pasamos de bajo perfil en el trabajo, nos tratamos de ocultar, que nadie sepa que soy cristiano, como si fuésemos agentes secretos de la Interpol o de la CIA. Nadie se debe enterar con mis vecinos que yo soy cristiano, que soy cristiana. Tenemos una fe detectivesca, oculta. Tenemos una fe que tapa nuestra luz por varias razones. Y una de ellas, la primera, porque tenemos miedo a incomodar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué bueno, hay gente sincera. De repente como cristianos decimos,
No toques esos temas. La gente podría sentirse, la gente podría enojarse, podría irse, podría generar situaciones que no quieres enfrentar. No, pastor, pastora, la iglesia no debe meterse en esos temas. Nosotros somos neutrales, ni de un bando ni del otro. Hermanos, la neutralidad ante las injusticias es hipocresía. Es una farsa. No es ser cristiano. Y de repente hay otros, ¿verdad?, que dicen, no, yo soy de este bando. La parcialidad también en un pleito en donde hay diferentes sectores también está mal. Los cristianos no somos llamados a tomar bando. Los cristianos somos llamados a ser una voz profética que denuncia las corrupciones, que denuncia lo que está mal, que no nos acomodamos a las conveniencias ni de un sector ni del otro, pero que hablamos con amor, con verdad y hablamos las cosas de frente, porque se tienen que decir. Hacer brillar nuestra luz, que es la luz de Jesús. Y otra de las situaciones por las que a veces ocultamos esa luz es que hablamos de temas espirituales, pero sin tener los pies en la tierra. Vivimos a veces un evangelio sin implicaciones sociales. Hablamos mucho del cielo, del paraíso. Hay iglesias que hasta hablan así de qué pasó entre Génesis 1 y Génesis 2, los dinosaurios, los demonios, Lucifer, cómo cayó. Descubra usted el hilo negro, pero nos callamos cuando hay explotación. Ahí no decimos nada. Predicamos mucho sobre la salvación. Ven, conoce al Señor Jesucristo, pero cuando atestiguamos violencia, calladito te ves más cristianito. Hablamos de vivir puros, sin mancha del mundo, pero cuando vemos la corrupción en nuestro país, la iglesia calla. Le decimos los pastores, ¿verdad? Las pastoras, espero que aquí no mucho. A la gente le decimos que ofrende, que diezme, que traigan sus primicias. Pero cuando hablamos de salarios injustos e indignos, ahí, de reconocer el trabajo de los demás, eso no se toca. Cuando deberíamos decir claramente que nosotros, como cristianos metodistas, profesamos un evangelio y una santidad social. Hacer brillar nuestra luz, que es la luz de Jesús. Y muchas iglesias también, hermanos, lamentablemente a veces tapan su luz, porque han vendido sus púlpitos a ideologías, partidismos y situaciones de propuestas políticas. Los púlpitos han sido usados para polarizar de formas muy selectivas. Y dejamos de servir al mundo cuando nos volvemos al servicio del poder. Hay iglesias, hermanos, que han hecho mucho activismo, que de repente dicen, nos preocupamos por los migrantes, nos preocupamos por la gente en situación de calle, nos preocupamos por esto y aquello. Hacen cartas, hacen proclamaciones, pero adivinen qué, solo desde redes sociales. Con publicaciones, con posteos, con hashtags, pero postear no es pastorear. Publicar no es accionar. No acompañan su situación de redes con acciones verdaderas. No estamos en los lugares donde nos necesitan. No estamos en los hospitales. No acompañamos a las personas. No damos un taco. No damos una cobija. No accionamos cuando deberíamos estar y accionar y hacer brillar la luz de Jesús. Y una de las cosas más fuertes, a través de las cuales a veces tapamos la luz de la iglesia, es cuando el testimonio de la iglesia se contradice por su conducta. Y lamentablemente encontramos casos de iglesias en donde los líderes, no estoy hablando solo de pastores, para que no volteen a ver a los pastores, el superintendente y el obispo. Cuando los líderes dentro de las congregaciones son abusivos. Tratan de forma indigna, injusta a quienes formamos parte de las congregaciones. Cuando hay manipulación espiritual, espero que nadie aquí sea víctima de eso. A mí me tocó atravesar una situación fuerte de manipulación espiritual. Cuando el líder tuerce la escritura para poder manipular tu vida y obtener beneficios y obtener poder. Han salido incluso en las noticias gente que ha cometido abusos atroces.
y que están siendo perseguidos por la justicia, pero la pregunta es ¿cuántos de esos habrá en el anonimato? Y que todavía la gente no se atreve a denunciar. Y a veces dentro de las congregaciones vivimos tolerando el abuso en aras de la unidad. ¿No es cierto? De repente pasan esas situaciones y no toques, no muevas, porque podría romperse la unidad. Y las situaciones duras que existen en nuestras congregaciones, sean pequeñas o sean grandes, las tenemos que hablar, las tenemos que abrir. ¿Para qué? Para que la sanidad de parte de Dios pueda venir a esta congregación. Hacer brillar la luz de Jesús, que no es la nuestra. Hermanos, hermanas, vivimos en un país que ha normalizado la violencia. Ha perpetuado por generaciones, generación tras generación, conductas machistas, clasistas y de indiferencia. Y hemos tolerado mucho la inseguridad que hay dentro de nuestro país. Y a veces la luz de la iglesia se tapa con el calendario de actividades. Tenemos un montón de cosas que hacer, pero no estamos haciendo brillar la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el Señor Jesús nos invita hoy a pensar y recapacitar y dejar de tener alumbrados nuestros templos mientras nuestras colonias y nuestros barrios viven en diferentes oscuridades, viven en tinieblas. Somos llamados a salir de la necedad, a volver a ser sal, a poder vivir en congruencia e integridad nuestra fe, que seamos personas de una sola pieza. Somos llamados a poder destapar nuestra luz, porque no es nuestra luz propia. ¿De quién es? De Jesucristo, para que la gente mire esa luz del Señor en nuestras acciones. Somos llamados a volver a la misericordia activa y que entonces sí, como decía Wesley, dejemos de ser una secta muerta. Que vivamos en el espíritu de amor, en la doctrina social, en la disciplina del servicio. Que volvamos a brillar, pues. Que le volvamos a dar sabor a este mundo, a esta sociedad y a este país en el que vivimos. No es una época de miedo, es una época de acciones, amén. No nos gobierna el miedo, amén. Nos gobierna Dios, amén. No es tiempo de temer, es tiempo de sazonar, es tiempo de iluminar, amén. Es tiempo de que el mundo pruebe el sabor de Dios, que el mundo vea el resplandor de Dios y que nos comportemos al fin verdaderamente como lo que somos. Sal y luz. Eso quiere el Señor de nosotros. Y les dije en la mañana, ayúdenme a repetirlo una sola vez. Soy sal. Soy luz. Soy sal que sazona el mundo. Soy luz de la luz de Cristo. Que así sea, hermanos, hermanas. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Amado Señor, estamos delante de ti, Padre, agradeciéndote que hoy podemos escuchar tu voz. Y a todos nos toca de diferente manera, Señor, pero sabemos que tú eres el mismo y que tú estás abriendo nuestros corazones y abriendo nuestros oídos y que habrá, Señor, de sazonar nuestra vida e iluminar nuestros temores y oscuridades para que pueda brillar por fin, Señor, en nosotros esa naturaleza que has puesto en cada uno. Señor, si hemos fallado, perdónanos. A nivel personal, a nivel familiar, como iglesia, Señor. Reconocemos que solo tú eres Dios, solo tú eres perfecto y que necesitamos cada día más de ti. Lo que debas decirnos a nuestra vida y a nuestro corazón, Señor, regálalo hoy a nuestro entendimiento para que podamos ponerlo por acción. Y que no solamente el día de hoy nuestro espíritu se sienta motivado, no solamente el día de hoy nuestro espíritu se sienta conmovido, sino que sea nuestra forma de vivir. Porque tú viniste para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por hacernos sal. Gracias, Señor, por hacernos luz. Ilumina, Señor, nuestras oscuridades y dale sabor
a lo que necesite, Señor, y se ha vuelto insípido. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Esto fue la Bitácora del Pastor, sin filtro. Síguenos en nuestras redes sociales y a través de todas las plataformas de podcast. Te esperamos en la siguiente para que puedas seguir escuchando voces y ecos que liberan tu corazón.